Dios le bendiga, amados hermanos, Casa del Pan. Es un gran privilegio, una gran bendición el poder estar en este momento, dedicarle este tiempo de adoración, hermanos. Es un tiempo en el cual el Padre dice, anda buscando a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es que vamos a postrarnos delante del Señor, ahí nuestros corazones, nuestras mentes conectadas, y vamos a levantar nuestra voz al cielo para que Él se agrade de nosotros. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Vamos a decirle nuevamente, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Tú eres digno de toda adoración. Tú eres, Señor, el Rey de mi corazón. Te adoramos, Señor.
postramos delante de tu presencia y exaltamos tu nombre, Señor. Oh, mi Jesús, solo tú eres digno, solo tú eres santo, Señor. Mi refugio eres tú en tiempo de angustia. Tú tienes cuidado de mí, tú tienes cuidado de mi casa. Tú estás, Señor, pendiente de mí, nada me faltará, porque tú eres mi pastor, porque tú eres mi pastor, y nada me faltará. Declaremos ante Dios. Oh, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, y a mi familia, Señor, te adoramos y te exaltamos, Rey. Adórale al Rey. Es tiempo de hablar, es tiempo de decirle cuánto le amamos. Levanta tu adoración, levanta el perfume que hay en ti. Sí, es tiempo de adorar. No temerá mi corazón, no temerá mi corazón, aunque a mi alrededor se levante guerra. Mi corazón está confiado en ti, mi Señor. 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero yo en ti, Señor, pongo mi mirada, y mi familia también. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Gracias, Señor. Adórale, adórale al Rey Santo. Digno eres tú. Oh, en ti confío en todo tiempo. Sana mi tierra, Señor. Gracias, gracias, mi Señor. Bendito, santo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Tiempo maravilloso que está viviendo tu iglesia, Señor. Aún en medio de esta turbación, Señor, y tribulación, pero creemos que tú tienes el control de todo, Padre. Creemos que tú estás en estos templos, Señor, de carne y de hueso. Sabemos, Padre, que es un tiempo en el que se está cumpliendo, Señor Todopoderoso, que donde abunda el pecado, también sobreabunda tu gracia, Padre. Sentimos tu presencia, Señor, y queremos tener esa comunión, esa intimidad contigo, amado. Oh, sí. Regocíjate, regocíjate, oh hija de Sión. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén. Que tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, montado sobre un
asno, hijo de pollino y de asna. Así vendrá tu rey, amada, que te estás guardando para tu amado. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te adoramos con todo nuestro ser, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos, Casa del Pan, Iglesia de Dios. Es un placer, ¿verdad?, dirigirme de parte del Señor para que podamos ser sustentados, hermanos de Casa del Pan, sustentados por la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este servicio virtual, que es la modalidad que hoy pues nos ha tocado que manejar para poder ser alimentados, ¿verdad?, ser sustentados por la palabra. Una pequeña oración previo a iniciar, amados hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos en este momento, Señor, conectándonos con tu Santo Espíritu, Padre. Sabemos que tu presencia está en este lugar. Sabemos que tu presencia está en cada hogar, Señor. Sabemos que tu presencia está en cada corazón, Padre bendito. Y creemos que a través, Señor, de esta palabra que tú nos das, Señor Todopoderoso, en este tiempo bendito, Señor, creemos que tú nos vas a dar, Señor, tu bendición, esa doble porción que tú tienes para nosotros, Padre. Máxime en este tiempo, Señor Todopoderoso, que estamos viviendo. También nos darás fuerzas a través de esa palabra. Hablarás a nuestros corazones, Padre Todopoderoso, y tendremos, Señor, una nueva oportunidad para analizar, Señor, nuestra vida conforme a tu palabra, Señor Todopoderoso, y ser hacedores de ella, Señor, hacedores de tu palabra, de tu mensaje, y no oidores olvidadizos, Padre. Háblanos de una manera poderosa, Padre, y que podamos, Señor Todopoderoso, vivir cada día, Señor, siendo transformados en nuestra manera de pensar, Señor, viviendo en santidad para ti, Señor, y que ese altar, Señor, que estamos cada quien, Señor, edificando en casa, levantando en casa para ti, Señor Todopoderoso, sea más agradable cada día más, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, aquí pues es un privilegio, nuevamente les digo, gracias a Dios, gracias a mi pastor, ¿verdad?, que me ha delegado pues este precioso privilegio, pero también delicado, siempre lo he dicho. Y el Señor pues me ha dado, platicaba yo con el pastor, de que siempre lo he dicho, pues de que el Señor primero habla a nuestros corazones, que tenemos en su misericordia del Señor, pues nos da este privilegio hasta de predicar su palabra, ¿verdad? Y justamente pues este tema yo no hallaba cómo ponerle, hermanos, pero al final de tanto pues le puse la voz que clama. La voz que clama, y que justamente, hermanos, vamos a iniciar, ¿verdad?, con un versículo que yo sé que ustedes lo han leído, creo que hasta se lo sabrán de memoria, Hebreos 1, 1 y 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una palabra poderosa, hermanos, que justamente es este sentir de que yo traigo, y que dice, ¿verdad?, justamente que Dios ha hablado muchas veces, hermanos. Aunque el necio diga en su corazón, no hay Dios, Dios le está hablando hoy en día. Aunque digan, yo no creo en ese Dios, porque es lo primero que dicen. Si Dios existiera, no estuviera pasando todo esto. Pero sabemos que hay un motivo, y el principal motivo es que han desechado a la
fuente de agua viva. Y estoy hablando de gente, pueblo de Dios, que ha desechado a ese Dios todopoderoso. Y el necio dice en su corazón: no hay Dios. Aunque sabe en el fondo de su corazón que sí lo hay, que hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y de la tierra, pero que no quiere dar ese reconocimiento en su corazón. Entonces, en otro tiempo, a los padres por los profetas, pero hoy ese Dios, el Padre, nos sigue hablando, hermanos, a través de su Hijo. Dice: a quien constituyó heredero de todo. Y a nosotros sabemos a través de su palabra que somos coherederos juntamente con Cristo. Y a eso vamos. Vamos a pasar acá rapidito, porque justamente esto es parte para que entendamos hacia dónde quiere el Señor que vayamos a través de esta enseñanza. Deuteronomio 18, 18 y 19. Fíjense qué número, ¿verdad? 18, 18. Donde el Señor le dice en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, en mi nombre, yo le pediré cuenta. Miren pues, hermanos, esto es en el tiempo de Moisés. Y justamente le dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Moisés, figura de un Cristo, el portador de la ley, irresponsable, con una gran responsabilidad, valga la redundancia, de venir y trasladar esa ley del Padre. ¿Se recuerdan dónde se le entregó las tablas de la ley? Luego trasladarle al pueblo de Israel para guiar su conducta y que fuera agradable delante de Dios. Mas él aquí les está diciendo, el Padre le dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará, refiriéndose a otro tiempo, y ese tiempo es hoy. Amén. Entonces, hermanos, pero es claro, ¿verdad? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre. ¿Cuándo? En este tiempo yo le pediré cuenta. Y fíjense, hermanos, de que esa palabra hablar viene del hebreo 1696, que es dabar. Y fíjense, una de las traducciones que se ven ahí dice hablar. Rara vez dice en sentido destructivo: someter, aconsejar, anunciar. Tiene un montón, pero quiero resaltar, por ejemplo, declarar, decretar, determinar, dirigir, divulgar, proclamar. Miren, o sea, ¿de dónde se saca el apóstol? Pues de la palabra de Dios, hermanos. Proclamar el año favorable del Señor para su pueblo. Prometer. ¿Cuántas promesas no hemos recibido nosotros del Señor? Publicar, recitar, responder, someter. Pues viene de esta palabra, ¿verdad? Que dice hablar, que es dabar. Entonces vamos a otro versículo. Ya en nuestro tiempo, Hechos 3:22 al 26. Fíjense lo que dice ya ahora en los Hechos de los Apóstoles. Porque Moisés dijo a los padres, quiero resaltar eso, a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Fíjense esto último, hay un propósito. El propósito es que cada uno, hermanos,
El deseo de Dios es que se convierta de su maldad. Y nos está hablando a nosotros. No somos excluidos nosotros como iglesia. No somos excluidos. Primeramente habla a una simiente, a la simiente de Abraham, el padre, el patriarca, hermanos, de donde viene y comienza un nuevo plan el Señor para dirigirse a la humanidad hasta estos días y hasta los postreros días que el Señor sigue hablando. Lo tremendo aquí es, hermanos, que esto aquí es en el tiempo ya vamos a decir reciente. Hablemos de cuando ya Cristo pisó esta tierra como el que había de venir y que va a venir nuevamente, pero en una parucía, en secreto, y luego donde todo ojo le verá. Pero entonces aquí dice: el que no oiga, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pero no es Samuel, no era Isaías, no era Amós, no era ninguno de los profetas que ahí tenemos constancia de qué fue lo que hablaron de parte de Dios, no por cuenta propia, sino refiriéndose a otro profeta mayor. Entonces aquí esta palabra donde ya en el Nuevo Testamento donde dice os hable y os han hablado, ahí tengo resaltado con amarillo, es del griego 2980, que es la leo. Dice de un verbo de otra manera, dice observatoriamente: hablar, pronunciar palabras, anunciar, dar a conocer, contar, decir, emitir, expresar, hablar, juzgar, predicar. Fíjense eso. Entonces, ¿cómo ha hablado Dios? De muchas maneras. Lo sigue haciendo hoy, lo sigue haciendo. A través de esta prédica, a través de la prédica que el pastor nos da, a través de las prédicas que estamos escuchando en ese retiro virtual de los diferentes siervos que el Señor está usando, hermano. Como decía el apóstol Sergio, es un tiempo extraordinario. Es un tiempo en el cual, hermano, Dios está dirigiendo a las naciones de una manera poderosa, de una manera directa, de una manera confrontativa, pero primeramente a su casa, a su pueblo. Entonces Él sigue anunciando, sigue dando a conocer, sigue contando, sigue diciendo, sigue expresando su voluntad, y que es la misma, que cada uno se convierta de su maldad. Entonces vamos a otro versículo para que veamos, hermanos. Hechos 7:37 viene diciendo, recordemos que antes Moisés se dirigió a los padres, dice, pero aquí la cosa no es que cambie, sino que el Señor nos está mostrando tiempos, y dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, ahora a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, cualquier parecido no es simple coincidencia, sino que es realmente una realidad que estamos viviendo. Así como en aquel entonces dijeron, la gente se desesperó, este Moisés subió al monte de Dios y ya no bajó, a saber qué le pasó. Empezaron a exigirle a Aarón, ustedes saben la historia, y terminaron rindiéndose a otros dioses que no era nada que ver con ese Dios todopoderoso que tenía a Moisés, dándole las instrucciones de la ley que debería trasladar a su pueblo. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Dice la palabra de Dios que muchos toman por tardanza la venida de el Mesías. Muchos toman por tardanza y se burlan, inclusive diciendo que nosotros estamos viviendo un cuento de hadas, que nosotros estamos viviendo de mentiras, que nos dejamos únicamente a través de ministros, o que se llaman ministros, que nos están trasladando mentiras, y que nosotros como estamos creyendo algo que no va a suceder. Pero va a suceder, porque ese Moisés, a pesar que el pueblo
dijo, a saber qué le aconteció, a saber qué le pasó, al final de tanto descendió. A figura, hermanos, de lo que está a punto de suceder. Pero, ¿por qué el Señor no ha descendido? ¿Por qué el Señor no ha aparecido? Porque está dando tiempo justamente para que ese remanente fiel, ese pequeño remanente fiel llamado novia, que va a ser partícipe con el Señor Jesucristo de las bodas del Cordero, ¿qué va a pasar? Está dando tiempo porque falta que ese cupo todavía se llene, porque es limitado. El de la novia sí es limitado. Ahora viene, vamos a pasar a otro versículo. Lucas 20, 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección, dice acá, ¿verdad? Fíjense, hermanos, de que primero se recuerdan que en Hebreos 3:24 dice, habló a los padres, pero luego habló a los hijos. Y la palabra hijos que se utiliza ahí, y puse como referencia a esta Lucas 20:36, porque es del griego 5207, que dice huíos, hijo, dice, descendencia legítima en oposición a la ilegítima. Diferencia entre los creyentes maduros, hijos, con respecto a los niños del reino. Tenón, hijos de resurrección, hijos de consolación. Hermanos, es justamente a estos hijos que están poniendo atención, a los hijos maduros en la fe, a los que están alcanzando. Tal vez no nos vemos a nosotros mismos, hermanos, y es bueno tal vez que no nos veamos como tan perfectos, pero yo lo que sí le digo es de que en usted cada día y en mi persona está obrando en nuestros corazones un perfeccionamiento constante a través de esta palabra, a través de ahí en casa edificar un altar para nuestro Señor, y le alabamos y le escuchamos con atención ese susurro que a nuestros corazones, yo estoy seguro que el Señor le está hablando a usted por las noches, hermanos. Yo sé que usted está siendo movido a venir y alabar en su casa, aunque no cantemos muy bien. Pero el Señor ya no está fijándose tanto en esas alabanzas prodigiosas, hermanos, con músicos excelentísimos, con voces privilegiadas. Ya no se está fijando de eso, sino que Él ahorita está fijándose en corazones que sean capaces de que a pesar de lo que estamos pasando o atravesando, hermanos, esos hijos huíos, esos hijos maduros, que son los que la iglesia justamente va a dar a luz. Esos son los que el Señor ahorita les está hablando a través de su Hijo Jesucristo y a través del mensaje de la palabra. Vamos a avanzar. Entonces, ya habíamos visto, ¿verdad, hermano?, de que el Señor ha hablado de muchas maneras. Génesis 4:10 dice, y Él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, fíjense, hermano, de que aquí pues yo creo que usted ya entendió o está comenzando a entender que una de las muchas maneras que el Señor nos sigue hablando, aquí dice la voz de la sangre. Quise ponerle ese nombre, pero el Señor me dijo ponerle la voz que clama. Entonces la sangre tiene voz, y aquí es, hermanos, es la voz de la sangre de Abel, que fue asesinado por su hermano. ¿Se recuerda usted de eso, verdad? Que fue más agradable la ofrenda de un Abel que la de Caín. ¿Y qué pasó? Lo asesinó, lo mató, literalmente. Pero entonces dice, la voz de la sangre de tu hermano que clama a mí desde la tierra. Y esta voz, aquí primeramente la palabra voz, dice que viene de una raíz, el hebreo 69-63, que dice llamar en voz alta, voz o sonido, alarido, alboroto, alzar la voz, balido, bramido, cantar, chasquido, clamor, estrépito. Mire todo lo que significa. Pero donde dice clama, la palabra clama es del hebreo 68-17, tzaak, dice dar un grito desgarrador, proclamar,
clamar, clamor, convocar, dar voces, gritar, implorar, juntar, levantar, quejarse, reunir. Voz, hermanos, hermanos, por Dios, hay una voz, la voz de la sangre, de los asesinatos que a diario se cometen, de los homicidios literales que a diario se cometen. Inclusive yo les sabría decir, no ese es el tema, pero hasta de su misma creación, que el ser humano viene y hace daño a su creación, a los animales. Matan animales, hermanos, de una manera terrible. Y así como se mata un animal, también se matan seres humanos a diario. Y esa sangre, así como la de Abel, está clamando a Dios. Y Dios va a pedir cuentas de cada una de esas cosas, hermanos. Y fíjense el primer significado: dar un grito desgarrador. Y ya va a ver usted para dónde vamos. Josué 29. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Miren, hermanos, aquí dice de que hay un vengador de la sangre, y todo aquel que por accidente, no premeditadamente, venía y resultaba hiriendo de muerte a alguien en aquel entonces, en aquel tiempo de la ley, tenía este derecho. Habían ciudades de refugio donde llegaba a los ancianos y sumo sacerdote, exponía su caso, le daban resguardo en las ciudades de refugio que estaban estipuladas por Jehová desde el tiempo de Moisés. Entonces, ¿qué pasaba? Eran resguardados, y el vengador de la sangre no tenía autoridad para tocar a esa persona. Se declaraba inocente porque había sido accidentalmente. Pero para este tiempo, hermanos, Cristo es nuestro refugio. Para este tiempo de angustia, Cristo es esa ciudad amurallada. Cristo, ahí está nuestra protección. Si nosotros hemos pecado, dice el apóstol Juan: si habéis pecado, hijitos, abogado tenemos para con el Padre, y es nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya no tenemos que ir a esas ciudades literales. Nuestra ciudad de refugio, nuestro refugio alto, es esa roca inconmovible a quien nosotros podemos acudir y decirle, como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre? ¿Lo desechó? No, lo recibió, le dio un beso en el cuello, le cambió vestiduras, le puso anillo de autoridad. Y eso es justamente lo que el Padre está haciendo hoy en día todavía, hermanos, para que cada quien nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos convirtamos, que nos volvamos a nuestro Señor más cada día. El que cree estar limpio, límpiese más, dice la palabra. Entonces aquí el vengador de la sangre no te va a tocar. ¿Por qué? Porque tu refugio alto es Cristo, es la roca inconmovible. Entonces vamos avanzando, hermanos, porque en Ezequiel 9:9 dice: y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Hermanos, ¿le es familiar a usted esto o no? Hermanos, por Dios, miren, yo he escuchado gente cristiana, hermanos, que en este momento están tan atribulados, hermanos, por Dios, que creen y dicen que Jehová nos ha abandonado. Jehová no ve. Si existiera Dios, muchos van a apostatar, hermanos. Viene un tiempo de la apostasía, y que no ha de acontecer, hermanos, que no le acontezca a usted que me está oyendo en este momento, que no me acontezca a mí, que vayamos en ese camino de la apostasía irreversible. Es más, yo digo, hermanos, en este momento la maldad de la casa de Israel, dice, y de Judá es grande sobremanera. Pero aquí se refiere
a su pueblo. Porque hay pueblo, hermanos, que está cayendo en un sentir como que fuera del mundo directamente y no cree que Jehová esté en medio de lo que está aconteciendo. Creen que a Dios le es indiferente lo que está sucediendo. Hermanos, aquí vamos a Ezequiel 9:4. Ahí vamos, seguimos, dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En este capítulo, hermanos, si en el anterior hablaba del vengador de la sangre, aquí habla de los verdugos de la ciudad. Dice que son 6 hombres, y entre ellos que traen en su mano un instrumento de matanza. Traen un instrumento de matanza, pero entre los 6 hay uno vestido de lino, y a ese se dirige Dios, y le da esta orden: que si usted, hermano, ha dudado tal vez de que Jehová como que se ha olvidado de usted, yo le digo, el Señor no se ha olvidado de su iglesia fiel. Es más, el Señor viene y le dice en este momento a ese varón que está vestido de lino y que lo llamó, y que el Señor le dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Jerusalén es figura de la iglesia, y ponles una señal en la frente. En este momento crea lo que el Señor les dio esa orden y se ha cumplido, y va a ponerle esa señal en la frente a usted. Pero dice, a los que gimen y a los que claman. Yo puse aquí abajo: Dios va a tener cuidado de su iglesia, que suspira, que llora, que se duele en su presencia al ver la maldad e injusticia que impera sobre toda la tierra. Hermanos, es terrible lo que está pasando ahorita con esta enfermedad. Hay gente que dice que ellos no se mueren. Hay gente que dice que ellos están jóvenes y que esta enfermedad, al final de tanto, si se mueren es su vida. Así está hablando la gente en este momento. Hay una insensibilidad, hermanos, terrible. Pero nosotros, yo creo que nos dolemos. Yo creo que nosotros clamamos. Y si no, es lo que tenemos que hacer en este momento, para que ese Dios todopoderoso pase por en medio de su casa y ponga esta señal en su frente, y que entonces la matanza no va a llegar a su casa, no va a tocar su vida. Amén. Entonces vamos, Ezequiel 14, 19 y 20. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Fíjense que esto es tremendo, hermanos, porque fíjese de que aquí yo puse: para este tiempo está escrito que es necesario que el espíritu de Elías actúe primero en el corazón de cada uno de nosotros, y sean restauradas todas las cosas en la familia primeramente, en la iglesia como hermanos, y así se vuelva nuestro corazón en arrepentimiento y reconciliación para con Dios. Fíjense qué tremendo. Si usted recuerda, allá en Génesis, cuando tomó a Noé y a su familia, porque en aquel entonces, si se salvó por un Noé, fue salva toda su familia. Se recuerda usted, ¿verdad? Que tomó a sus hijos y a las esposas de sus hijos y a su esposa, y entraron en el arca y se salvaron. Usted ya sabe esa historia. Pero ¿por qué aquí viene el Señor y dice que si estuviera Noé, Daniel y Job, ¿qué dice? Dice de que no librarían a hijo ni a hija. Aquí es otro tiempo. El Señor justamente cambió el tiempo.
¿Para qué? Para que en este tiempo, hermanos, ese espíritu de Elías, que es lo que está aconteciendo en este año de la reconciliación, venga una reconciliación primeramente ahí en nuestras casas. ¿Cómo están aquellos hogares donde había distanciamiento? Primero Dios, que el Señor obre para que una reconciliación sobrenatural suceda en este momento y el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres y el de los rebeldes al de los justos, dice su palabra. Es este tiempo maravilloso. Ya no vale, o sea, a mí me interesa que mi familia, yo creo que a usted también le interesa que su familia. Entonces habría que estudiar las características de un Noé, de un Daniel y de un Job, ¿verdad? Job dice de que era un hombre íntegro. Eso debemos serlo nosotros, único, temeroso de Dios, porque así lo dijo, se ganó, él tenía la admiración de Dios. Se recuerda usted lo que dijo de Job, pero no basta eso para salvar a nuestras familias, porque no libraríamos a nuestros hijos, a nuestra familia, si fuéramos como Noé, si fuéramos como Daniel. Fíjese qué tremendo lo que el Señor quiere para este tiempo. Una restauración familiar, del altar familiar, hermanos. Entonces es lo que el Señor está ofreciendo en este tiempo. Avanzamos aquí. Ezequiel 23:37. Dice: porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Hermanos, hay familias destruidas, hay familias distanciadas. Eso de pasar por el fuego es porque padres que justamente no están teniendo el cuidado adecuado de sus hijos, y entonces los han entregado a fuegos extraños. En aquel entonces era el fuego literal, el fuego a un dios pagano llamado Moloch, que venían y literalmente quemaban a los bebés, se los entregaban como ofrenda. Pero hoy en lo espiritual, hermanos, a través de la falta de corrección, a través de la falta de guianza, que como padres primeramente dice que primero el corazón de los padres tiene que volverse al corazón de los hijos, y luego el de los hijos hacia los padres. Entonces, padres de familia, sacerdotes, madres de familia, también función como sacerdote en este tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo se tiene que volver nuestro corazón a los hijos, arreglarnos ahí internamente para que Dios se agrade de nuestra casa, de nuestra familia. Ezequiel 33:4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y lo tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Fíjense, hermanos, que yo tomé estos versículos, porque en Ezequiel 14, que lo leímos anteriormente, dice de que ahí menciona 4 juicios Jehová, que es de hambre, de hambre, de fieras, de bestias, de peste y de espada. La espada es muerte, es figura de muerte. Pero aquí fíjense que este último versículo: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. El Señor ha puesto por atalaya a un siervo, a un ministro, a un pastor en esta casa del pan. Y a través de él Dios nos está hablando. En este momento me toca a mí también. Pero digo, porque él está siendo responsable, yo quiero también ser responsable en hablarle en este momento a usted y decirle: te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Porque no es de mi boca, hermano, es de la boca de Dios. Aquí usted ve predicar y va a escuchar al pastor, va a escuchar al hermano Welmer, como en este momento va a escuchar al hermano que el pastor designe. Pero es palabra de Dios, hermano.
Entonces dice, los amonestarás de mi parte. El Señor no quiere amonestar a nadie. Él quiere que el impío se vuelva de su camino, porque este era un tiempo en el cual todo el pueblo de Israel había puesto su confianza en el hombre. Iban tras el profeta, iban tras el hombre para que les hablara. Ya no querían que Dios les hablara. Habían puesto sus ídolos en sus corazones. Si usted lee todo el contexto de este Ezequiel, era un tiempo en el cual el pueblo de Dios estaba alejado. Entonces dijo, yo los tomaré por sus corazones a mi pueblo de Israel, para que se vuelvan a mí. Y es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Está hablando. Y viene juicio sobre la tierra, hermanos, pero no va a venir para aquellos que claman, para aquellos que gimen. Recuerde, si usted tiene esa marca sobre su frente, por el varón vestido de lino que ahí menciona. Entonces, avanzamos. Zacarías 9:11. Este es uno de los 9:11 de Dios para nosotros. En este día, el Señor, en esta noche el Señor te dice, iglesia, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Tal vez usted se ha sentido como prisionero, hermanos, por ratos. Yo soy honesto, sí, se siente feo esto, pero mire, nosotros somos prisioneros en todo caso de esperanza, porque estamos guardando una esperanza, porque tenemos fe y confianza de que el que había de venir, va a venir. Va a venir, hermanos, por su iglesia fiel. Y entonces, ¿por qué dice? Pero no por cuenta propia, no por méritos propios, sino por la sangre del pacto que sigue hablando hasta hoy en día. Seremos salvos. Y si alguno estaba por ahí que se consideraba, hermanos, que estaba por ahí metido como en cisterna, hoy el Señor te saca de esa cisterna y van a fluir ríos de agua viva desde adentro de tus entrañas, para que te puedas comunicar con tu Dios, para que te puedas comunicar con su Santo Espíritu, para que fluya su palabra en tu boca y que puedas ser portador de la luz, y que tu altar que estás ahorita en este momento levantando puedas llevarlo a donde quiera que vayas. Y no te va a hacer falta nada, porque el Señor te restaurará el doble aún en este tiempo de crisis que ven nuestros ojos. Pero el Señor tiene cuidado de su pueblo fiel. Entonces, aquí avanzamos para ir terminando, hermanos. El profeta que Dios prometió levantar y que habló y sigue hablando, puse acá. Juan 8:52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Hermanos, esto es tremendo, porque aquí, miren, pues hay mucha gente que en este momento no está creyendo. Aquel profeta que prometió, al cual iba a levantar de entre vuestros hermanos, le dijo a Moisés, es ese Cristo que hasta el día de hoy sigue hablando. Y ese profeta es mayor que todos, porque desde Samuel hasta Juan el Bautista en Mateo 11 dice de que la ley y los profetas han hablado. Pero a partir de Juan el Bautista para acá, el profeta de profetas que sigue hablando, y ya va a ver usted cómo sigue hablando. Ahorita está hablando, en la Biblia sigue hablando, y toda la Biblia habla de él, porque de él estaba escrito. Todas las cosas fueron creadas por él y para él y en él, dice su palabra. Entonces, hermanos, aquí Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Se recuerda que la sangre de Abel mencionamos en Génesis 4:10, que clama al Padre. Entonces, ¿qué dice acá? Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que os amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y en esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él está conmoviendo, hermanos, la tierra en este momento, y aún los cielos van a ser conmovidos, dice su palabra, y que no desechemos esa voz que clama en el desierto, dice, ¿verdad? Isaías 40, Lucas 1:17, por ahí dice, ya se anunciaba de la voz que clama en el desierto, y esa voz sigue clamando hoy a través. Vamos a terminar acá, hermanos. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento. Esa es la Reina Valera Gómez. Es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. Fíjese qué tremendo esto, hermanos. Aquí habla de el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que está en su sangre y que nosotros tenemos participación día tras día, mes tras mes, hermanos. Nosotros celebramos ese evento precioso llamado Santa Cena. Acaba de pasar, pero eso es todos los días, hermanos. Ustedes partícipe de esa sangre, ustedes partícipe de ese testamento. ¿Y qué es un testamento? Fíjense que es diateque, dice del griego 12:42. Significa primariamente otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. En su utilización en las 60, dice, es la traducción de un término hebreo que significa pacto o acuerdo, de un verbo que significa cortar o dividir, en alusión a una costumbre sacrificial relacionada con la celebración de un pacto. Entonces, a partir de ese momento en el que ese glorioso Jesús, ese glorioso Cristo, el Mesías, tomó en su mano, Él dijo, este es el nuevo pacto, este es el Nuevo Testamento en su sangre preciosa, y que nos hace a nosotros, hermanos. Él murió, entregó su vida, murió, y ese testamento cobra vigencia a partir de ahí para acá. Usted es heredero y coheredero juntamente con Cristo de todas las cosas del reino, hermano. Fíjese que si usted se creía o se cree tal vez, es que no tengo dinero, es que me cuesta hasta pagar la luz, me cuesta, ¿qué voy a hacer en este tiempo, hermano? Usted es rico en gracia, usted es rico en misericordia, usted es rico en amor de Dios hacia su vida. Usted es partícipe en este tiempo de esa sangre que sigue hablando, que sigue clamando al Padre, hermanos, porque esa sangre está fresca aún y nos habilita a nosotros como sacerdotes y pueblo de Dios. Entonces yo le digo, amado hermano, ponga su confianza, siga escuchando la voz del que clama en el desierto, la voz de la sangre, la voz de Dios a través de su palabra, la voz de Dios a través de las muchas maneras que yo sé que a partir de hoy usted va a escuchar más clara la voz de Dios en su vida, hermanos. Entonces yo bendigo su vida esta noche, bendigo su casa, y en una muy breve oración, hermanos, yo le digo, estamos listos y preparados para recibir a nuestro amado en los cielos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo doy gracias a ti, Señor Todopoderoso, por este momento. Bendice cada hogar, bendice cada corazón, Padre Todopoderoso. Y creo, Señor, que tú hablarás, ¿por qué no hasta audiblemente a tu iglesia? Es un tiempo de vivir sobrenaturalidades,
en la intimidad de nuestras casas, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor. Sé que tú podrás hablar, ¿por qué no? Aún presencialmente, a través de ángeles, Padre, de cosas sobrenaturales que vivirá tu iglesia en este tiempo, Padre, porque a los que amamos, Señor, tu venida, a los que amamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, veremos cosas que ojo no vio y escucharemos cosas que oído no ha escuchado y que no han subido a corazón de hombre, Padre Todopoderoso. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre Todopoderoso. Amén, amén y amén.